Nosotras somos Julieta Moyano y Milena Esenga y nuestro trabajo se titula Interrupción legal del embarazo, reflexiones sobre su acompañamiento y el lugar del OPSI. En el año 2018, lo que se conoció como la Marea Verde instaló el reclamo y la discusión por el aborto legal en la Argentina, y esto fue ganando lugar en el espacio público durante los últimos años. De esta manera, los pañuelos verdes se multiplicaron y aparecieron también en las aulas y en las calles de la universidad. A partir de esto nos preguntamos qué lugar encontró la discusión por el aborto en sus espacios. Las reflexiones y las preguntas que nos propusimos en este trabajo surgen a partir de una experiencia de prácticas preprofesionales que la Facultad de Psicología ofrece a sus estudiantes como modalidad de egreso. En estas prácticas se proponen como un espacio para poder instalar y consolidar la integralidad de las funciones universitarias. La experiencia de prácticas consiste en construir un campo de problemas que surge a partir de una demanda emergente en el espacio de prácticas. Nuestro espacio de prácticas fue el espacio de salud Guillermo Lucena Gallo, que pertenece al Servicio de Medicina Familiar del Hospital Nacional de Clínicas. Este lugar habilitó la construcción de un campo problemático en el que a partir de un proceso de indagación con informantes claves emergió como demanda problematizar todos aquellos procesos existentes en el equipo de salud de este espacio de prácticas que influían en el acompañamiento de la interrupción legal del embarazo durante los espacios de consulta. Así como nombraba Mile, la participación que tuvimos nosotras durante todo un año tuvo que ver con estar presentes en los espacios de consulta de ILE, en este espacio de salud. Esta práctica nos exhortó a reflexionar sobre nuestras propias trayectorias de formación, dado que contábamos con poca información respecto del marco normativo y específicamente sobre el lugar que ocupan los psicólogos y las psicólogas en los acompañamientos de personas abortantes. Un punto a tener en cuenta es que el enfoque acordado y sostenido por el equipo de salud es el de derechos humanos y de género. Por lo tanto, sus integrantes se perciben a sí mismos como responsables de garantizar derechos, como es por ejemplo el de la ILE. También nos parece importante aclarar, si bien intervenir sobre los modos en que los profesionales de la salud asumen estos acompañamientos, consideramos que importa recalcar que esto entraña el riesgo de reproducir la centralidad de la figura médica en las trayectorias reproductivas femeninas o en las medicalizaciones de eventos que la conforman. A pesar de ello, el personal de la salud también puede constituirse como un aliado importante para la búsqueda y la lucha por la garantización de los derechos sexuales y reproductivos, como lo sostiene Raquel Drobeta. Por eso nuestra intervención estuvo referida principalmente a intervenir en referentes y residentes del equipo de salud. Ellos reconocen un marco legal orientador y un espacio institucional que tiene recursos para garantizar los acompañamientos. Sin embargo, también expresaron entre estos participantes algunas tensiones y algunos conflictos asociados a esto. Algunos de sus participantes, que cabe aclarar que era un equipo interdisciplinario, había disciplinas arquitectura, trabajo social, medicina, psicología y psicopedagogía, consideraban con respecto a la formación con esta temática que mucho tenía que ver con su diversidad de trayectorias y experiencias y no quizás con formaciones universitarias o académicas. Quienes sí recuerdan haber tenido espacios de discusión sobre el aborto en la universidad resaltaron no haber escuchado hablar de ILE como un derecho, sino más bien referido a la penalización que conlleva estas prácticas, lo cual no nos resulta casual, ya que está inmerso en una sociedad que lo penaliza. Entonces, el acceso al conocimiento del marco legal y a espacios de problematización en algunos de estos integrantes fue principalmente a través de las movilizaciones feministas. También otro punto que nos pudieron compartir es que la responsabilidad que cada uno percibe o cada una percibía en ese momento en cuanto a la garantización mucho tenía que ver con la disciplina en la que se estaban formando. Un dilema que se expresó en los espacios de intervención que facilitamos fue algo referido específicamente a la autonomía de las usuarias
o personas abortantes que acuden para una ILE. En este sentido, en los acompañamientos de la ILE, ellos refirieron que el objetivo es garantizar la mayor autonomía. Para los participantes e integrantes de este equipo de salud, acompañar implica también poder registrar qué ambivalencias expresan las personas abortantes durante el proceso de acompañamiento y para registrar estas ambivalencias es necesaria una escucha atenta en que el deseo de esa persona sea lo que oriente la decisión. El protocolo nacional, que es que conforma parte del marco legal que orienta la práctica de la ILE, apunta, por ejemplo, a la detección temprana del embarazo, de manera tal que la interrupción pueda ser garantizada por el primer nivel de atención y de manera ambulatoria. Esto implica que el Estado se asume entonces como facilitador de la autonomía de las personas abortantes sin asumir un rol paternalista. En relación con esto último, los participantes consideraban que lo verdaderamente amigable en los acompañamientos implica no solo garantizar la ILE, sino una perspectiva de trabajo que supere este paternalismo. De esta manera, aún reconociendo que siempre entre un profesional y una persona hay una relación de asimetría, lo amigable requiere el sostenimiento de una perspectiva de la salud desde la integralidad y la autonomía de quien solicita la ILE. Por lo tanto, y también nos parecía como importante resaltar que lo que se considera como amigable se entiende en un contexto en que la práctica del aborto o en que sobre la práctica del aborto pesa una carga de criminalidad, de prejuicios y de mandatos. De manera tal de que cualquier atención médica debería poder garantizar la ILE, por lo tanto la adjetivación amigable se da en este contexto. También en los espacios de entrevista y de problematización que propusimos, si bien tuvieron el objetivo desde el inicio de intervenir sobre las dinámicas del equipo de salud, el movimiento de saberes no se dio en una sola dirección. Ya durante las instancias de supervisión y capacitación ofrecidas por las PPP en la universidad, muchos de nuestros compañeros y compañeras, como también docentes supervisoras, al igual que nosotras, habían transitado pocos espacios en los que se garantizara información referida al aborto. En este contexto surgió como interrogante entonces, ¿cuál es el lugar específico de los psicólogos que acompañan ILE, ya que no teníamos la formación previa? Y cómo esto se tradujo en nuestras prácticas. También nos preguntábamos qué reflexiones podían emerger de las lecturas de las guías y protocolos, porque es cierto que gran parte de la información incluye la interdisciplina claramente, o la interconsulta con profesionales de salud mental o con trabajadores sociales. En su mayoría igual refieren de manera exclusiva a la intervención médica. En este puntito queríamos agregar que si bien se sugiere la interconsulta o la interdisciplina, hay algo muy asociado al rol del psicólogo en estos casos que tiene que ver con el trauma en el que, o un síndrome post-aborto o traumas que son a consecuencia de interrumpir el embarazo. Nos parece importante decir que el aborto dañe de manera inevitable la salud mental de una persona es una aseveración que debe ser cuestionada. En este sentido es fundamental considerar las circunstancias en las que se realiza y porque son en ellas circunstancias, en esas mismas, donde habrán de determinar las consecuencias emocionales y las maneras particulares que se experimenten. Muchos de los efectos negativos tienen que ver con la clandestinidad. Por lo tanto, nos parece que es urgente cuestionar este tipo de lecturas que consideramos que son psicologicistas y patologizantes. Tal como referimos recién, no es posible asegurar que las prácticas abortivas generen en sí malestar o culpa. Estos sentimientos no pueden ser pensados por fuera de todo un universo de significaciones que la sociedad en general y cada persona en su singularidad tiene acerca de lo legal o legítimo que se juega en esta decisión.
Finalmente, nosotros consideramos que el lugar de la psicóloga o el psicólogo en el acompañamiento de personas abortantes es problemático. Nos preguntamos en este sentido si es indispensable en todos los casos su participación y desde qué lugar entonces habría de acompañar. El desafío consiste en no anteponer los prejuicios y las suposiciones de manera tal que se haga posible la expresión de la singularidad y los deseos de la persona cada vez, ya que muchas veces son las creencias y valores de la profesional o el profesional las que se imponen en su decisión. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo abordar las demandas de los abortos de manera tal que sea posible la expresión del deseo? ¿Qué lugar hay para el OPSI cuando la figura médica suele ser aquella que posee la competencia legitimada socialmente y de la que se espera un saber sobre el misterio del cuerpo y la vida? Hay una autora, Gabriela Perrota, que sostiene que la escucha, la apertura de un espacio donde las personas puedan valorar la situación, sus posibilidades y tomar una decisión informada, son cuestiones que hacen el acompañamiento en cualquier caso de ILE, como cualquier caso de salud en general, que no está exenta la ILE, claramente. De esta manera se posibilita que las personas gestantes y abortantes puedan explorar sus sentimientos, puedan recibir apoyo emocional y elegir lo que ellas evalúan como mejor opción. En este sentido, una entrevista con un psicólogo o con una psicóloga resulta pertinente en el momento de la demanda y antes de la acción médica, en la medida que permita la articulación del aspecto subjetivo del acontecimiento del aborto. Sostener el hilo del sentido clínico caso por caso, interesarse en la singularidad y suspender la respuesta técnica quizás es lo que permite la emergencia del movimiento subjetivo. Finalmente, para concluir, consideramos que el acto de compartir con otras compañeras es lo que permite el sostenimiento de una escucha desprejuiciada. Entendemos esta escucha como un ejercicio y como aquello hacia donde debe dirigirse nuestra práctica cada vez. Esto es porque no es posible anticiparse o prevenirse cuando se admite la emergencia de la otredad como tal. Acompañar, por lo tanto, para nosotros no fue una experiencia sin contradicciones, ya que es imposible anticipar o prever la manera en que ha de transitarse un aborto. Finalmente, nosotras consideramos que el hecho de que acompañar sea entendido como un acto corporal implica lo contingente del encuentro y ello, por lo tanto, requiere de soportar la incertidumbre a que éste nos libra. Hola a todos, mi nombre es Yanela. Hola, mi nombre es Constanza. Hola, mi nombre es Agustina. Esta presentación es producto del trabajo final integrador que fue realizado en el año 2019 como parte de las prácticas preprofesionales en el contexto salud sanitarista dentro del Hospital Materno Provincial Dr. Felipe Luche. En esta presentación intentaremos reflejar el proceso de co-construcción de nuestro campo de intervención realizando una interpretación de los resultados encontrados. El proceso dialógico de co-construcción de la demanda parte del pedido explícito efectuado por el Servicio de Salud Mental para que abordáramos el tema de efectos psicológicos y emocionales post-ligadura tubaria. En relación a este pedido, el Servicio de Salud Mental nos manifestó que les preocupaba encontrarse con algunas mujeres arrepentidas de haberse realizado la ligadura tubaria y que acudían al servicio de fertilidad solicitando revertir la operación. A su vez, la trabajadora social, miembro del equipo de salud sexual y reproductiva, nos expresó que no tienen un seguimiento de las usuarias que ya se realizaron la esterilización, pero que de casualidad encuentran alguna que nota cierto cambio en cuanto a su sexualidad y erotismo. Estos dichos particulares de la trabajadora social nos alertan sobre el hecho de que la población de usuarias que ya se han ligado no participan de ningún otro dispositivo conformado dentro del Servicio de Salud Mental ni dentro del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva.
por lo que un interrogante de este momento inicial fue cómo contactarnos con los usuarios que ya se habían realizado la ligadura para, de esta manera, poder responder al pedido explícito del Servicio de Salud Mental. A su vez, como equipo de trabajo, consideramos imprescindible adentrarnos en la manera en cómo se aborda la esterilización dentro de la institución. En este sentido, iniciamos un proceso de problematización y complejización de este pedido, en el que inicialmente nos insertamos como observadoras participantes en las consejerías grupales de ligadura tubaria. Luego realizamos entrevistas al equipo de salud sexual y reproductiva del hospital y, por último, realizamos entrevistas a usuarias interesadas en este método anticonceptivo y que recientemente se habían realizado la operación. Estas entrevistas nos permitieron reflexionar desde una mirada compleja que la ligadura tubaria, más allá de ser un procedimiento médico y un derecho sexual y reproductivo, está inserto en un contexto sociocultural en donde convergen y conviven diferentes discursos, perspectivas y prácticas, en mayor o menor medida naturalizadas, hegemónicas y que son productoras de subjetividad en torno a estereotipos, roles de género, feminidad, maternidad, sexualidad y erótica. En este sentido, y para finalizar con esta filmina, nos preguntamos, ¿cómo delimitar el campo de intervención en base al pedido explícito del Servicio de Salud Mental y lo observado, lo problematizado, lo complejizado dentro del hospital, junto al Servicio de Salud Mental, el equipo de salud sexual y reproductiva y nosotras como equipo de trabajo? En base a este interrogante, consideramos que el post-ligadura tubaria no podía ser analizado de manera específica, sino que debíamos observar y considerar el proceso previo que la usuaria recorría para llegar a esta instancia. Así es que consideramos que la ligadura tubaria como un proceso amplio y complejo, que se encuentra multideterminado por variables psicoemocionales, subjetivas, históricas y sociales que impactan en la subjetividad de cada usuario. Asimismo, esta conceptualización implica una serie de pasos legales para poder acceder a dicho método, por lo que para el presente trabajo hemos co-construido y delimitado que este proceso se encuentra compuesto por 3 momentos interconectados entre sí. El primer momento es el momento pre-ligadura tubaria, en el cual las usuarias manifiestan un interés en acceder a este método anticonceptivo definitivo, por lo que se encuentran considerándola como una opción posible. El segundo momento lo delimitamos como momento propiamente dicho, el procedimiento de ligadura tubaria, donde la usuaria inicia los trámites legales y necesarios para acceder a este método, como lo es la consejería de ligadura tubaria, que en este hospital se realiza de manera grupal a cargo de una psicóloga y una trabajadora social. Posterior a esto, se realiza una entrevista individual con trabajo social y al finalizar la misma se realiza la firma del consentimiento informe. Por último, este proceso se encuentra compuesto por el momento post-ligadura tubaria, el cual se desprende del pedido explícito del Servicio de Salud Mental y lo definimos en el cual el momento donde la usuaria ya se ha realizado la ligadura tubaria. De esta manera queda delimitado como campo de intervención manifestaciones psicoemocionales con implicancias subjetivas expresadas por las usuarias que atraviesan el proceso de ligadura tubaria. Esto condujo a plantearnos y replantearnos objetivos que pudiesen ponerse en práctica reflejando nuestro posicionamiento, por lo que quisimos desde el principio priorizar las voces de las usuarias a los fines de poder representarlas en la sistematización. De esta manera, el objetivo general que nos planteamos fue promover la reflexión en torno a la ligadura tubaria como un proceso con implicancias subjetivas y socioculturales junto al Servicio de Salud Mental del hospital. Para ello nos planteamos 3 objetivos específicos. El primero, buscamos indagar y sensibilizar sobre la implicancia de los estereotipos y roles de género en los cuidados sexuales de estas usuarias que atraviesan el proceso de ligadura. En segundo lugar, buscamos profundizar sobre las manifestaciones psicoemocionales que ellas expresan a lo largo del proceso a partir de las concepciones que poseen sobre maternidad y sexualidad femenina. Y por último, intentamos indagar y reflexionar acerca del arrepentimiento en torno a la ligadura en estas usuarias que atraviesan el proceso.
A los fines de intervenir en este proceso de ligadura tubaria, establecimos distintos recursos metodológicos específicos para cada momento que compone este proceso. En primer lugar, para el momento preligadura tubaria, realizamos entrevistas semiestructuradas a usuarias interesadas en la ligadura y que se encontraban en las salas de espera del consultorio de planificación familiar y sala de internación. En segundo lugar, para el momento propiamente dicho del procedimiento de ligadura tubaria, coordinamos consejerías estableciendo una dinámica participativa desde la perspectiva de diálogo de saberes. Para el momento post-ligadura tubaria, establecimos contacto previo con las usuarias que recientemente se habían realizado la ligadura y aún se encontraban internadas a los fines de solicitarles su consentimiento verbal y su número de teléfono para concretar posteriormente una entrevista telefónica. Por último, como intervenciones transversales del proceso de ligadura tubaria, coordinamos talleres en el Día Internacional de la Anticoncepción y entrevistamos a profesionales del hospital. Es a partir de esto que los siguientes fragmentos los tomamos a modo de representación de los discursos que hemos escuchado a lo largo de la práctica. Estos pueden dividirse de la siguiente manera. En primera instancia, hemos dilucidado que en este hospital existen usuarias que se permiten poner en duda o cuestionar ciertos aspectos de los mandatos que le atañen a la maternidad. Como por ejemplo, el relato de Sara, 29 años. A mí me pasó de decirle que se hiciera la vasectomía y me dijo que no. Pareció gracioso, y le dije no, de verdad. ¿Y qué pasa si queremos tener más hijos?, me preguntó. No, yo no quiero tener más hijos, le dije. Tengo un varón de 10 y una nena de 7. A este embarazo no lo buscamos y no quiero tenerlo. En segunda instancia tenemos dos fragmentos que se encuentran en el recuadro verde. El primero es de Cintia, 39 años. Sinceramente, ahora que me hice la ligadura, me siento súper relajada y aliviada. Tengo tiempo para criar a mis hijas sin tener que preocuparme. Y el segundo es de Laila, 24 años. Yo ya cumplí con ser madre. Ya tengo mis hijos y mi familia. Si no estoy preocupada por quedar embarazada, puedo criarlos como ellos se lo merecen. A partir de estos discursos, se puede observar que son un reflejo del aferramiento al mito mujer igual madre planteado por Ana María Fernández, más precisamente con los recursos que le otorgan eficacia en el imaginario social. El primero es la ilusión de naturalidad, donde plantea a la maternidad como un fenómeno propio de la naturaleza, por lo que es esperable y natural el hecho de que una mujer sea madre por disponer de un aparato reproductor que lo permite y un instinto natural propio que servirá de guía para criar a sus hijas e hijos. Y el segundo recurso que hemos observado en estos relatos es el de a menos hijos, más mito, donde hace referencia que cuanto menos hijos tenga la mujer, será más incondicional porque estará abocada a cuidarlos y criarlos, y lo dará todo por ellos. Por último, con respecto a los fragmentos del recuadro blanco, tenemos a Andrea, 25 años. Mi hermana se realizó la ligadura y ahora quiere tener un bebé. Ella estaba en pareja antes, después se separó y ahora su actual pareja quiere un hijo. Y el segundo es de Tamara, 29 años. Me quise hacer la ligadura hace 4 años, pero mi marido me había dicho que lo piense mejor. Mi familia me dijo que era muy joven, que si me separaba me iba a poner con otro que podía querer tener hijos conmigo. Estos fragmentos pudimos notar que existe no solo un arrepentimiento post-ligadura tubaria, como nos había manifestado el servicio, sino que existe un arrepentimiento previo a escoger la ligadura tubaria, donde se puede observar manifestaciones previas a concretar la anticoncepción quirúrgica, buscando no otro método anticonceptivo. Para comenzar a exponer los resultados de la experiencia de indagación e intervención, en esta diapositiva presentamos de manera esquematizada las manifestaciones psicoemocionales más predominantes que expresaban las usuarias en cada momento del proceso de ligadura tubaria. Cabe destacar que cada usuaria es singular, teniendo en cuenta su contexto familiar, social, vincular, su historia de vida y sus recursos psicológicos. Por lo que si bien en esta filmina exponemos las manifestaciones que a modo general fueron más predominantes en cada momento, luego serán complejizadas en la diapositiva siguiente.
En este sentido, en el momento preligadura tubaria, las usuarias expresaban mayormente un interés por realizarse la ligadura, muchas veces asociado a la frustración y desconfianza respecto a otros métodos anticonceptivos que ya habían utilizado o no. A su vez, expresaban miedo respecto a volver a tener un embarazo no deseado, junto a la expectativa de que la ligadura les permitiría estar tranquilas, aliviadas y despreocupadas, poder dedicarse a sus hijos y disfrutar de su sexualidad. Por último, en este momento preligadura tubaria, también escuchábamos que algunas usuarias se sentían inseguras en su interés por ligarse debido a las opiniones de su entorno relacional, vincular más próximo, como lo es su pareja, su madre y en menor medida sus hijos, que ponían en duda el deseo de la mujer de no volver a tener otro embarazo, lo cual muchas veces la llevaba a arrepentirse y no concretar su deseo. En el momento propiamente dicho, el procedimiento de ligadura tubaria, pudimos ver que todas estas manifestaciones psicoemocionales también surgían en este momento, con la diferencia de que las usuarias en su mayoría durante las consejerías demostraban seguridad en su decisión por realizarse la esterilización. Por último, en el momento post-ligadura tubaria, la mayoría de las usuarias manifestaba sentirse tranquilas, aliviadas y conformes, y en una menor proporción manifestaban sentirse arrepentidas, y esto en la mayoría de los casos estaba vinculado a una nueva relación de pareja y el deseo de esta nueva pareja de que la mujer le dé un hijo. Entonces, a los fines de poder pensar el proceso de ligadura tubaria en su complejidad, podemos sostener que se observaron ciertos discursos en los usuarios que son propios de los tiempos actuales de construcción de los que todas y todos forman parte y que atraviesan a estas usuarias en mayor o menor medida. De esta manera, las mujeres que manifestaban sentir alivio y tranquilidad asociaban estas emociones con una apropiación del propio cuerpo y las decisiones que se tomaban sobre él, además de un cuestionamiento hacia los estereotipos que vinculan a la mujer con la reproducción y una identidad que se construye, por lo tanto, más allá de la maternidad. Por otro lado, la mayor parte de las usuarias que manifestaron esa tranquilidad y alivio sostienen que tienen derecho a realizarse la ligadura porque ellas ya cumplieron, y frecuentemente escuchamos que ellas cumplieron con Dios y la patria, y ahora pueden dedicarse tranquilamente a la crianza y cuidado de sus hijas e hijos como ellas y ellos se lo merecen. Ahora bien, las usuarias que se arrepintieron luego de realizarse la ligadura manifiestan que la angustia de ese arrepentirse se vincula con que se encuentran en pareja con alguien que les pide una hija o hijo propio, por lo que su deseo de no maternidad se ve puesto en jaque, en cuestión, por poder cumplirle a una otra persona significativa. Esto nos permite alertar que estas usuarias, a pesar de manifestar emociones tan diferentes, pueden encontrarse respondiendo al mismo fenómeno psicosocial que conllevan los lineamientos de la maternidad como mandato sociocultural. Es decir, que igualan mujer a madre, que reducen sexualidad a relaciones sexuales heterorreproductoras y que limitan la subjetividad a estereotipos que representan a las mujeres desde un rol de cuidadoras en un ámbito privado. De esa manera, incluso aquellas mujeres que manifiestan tranquilidad, es decir, la gran mayoría con las cuales intervenimos, se ven atravesadas por marcos sociales patriarcales invisibilizados. De esta manera, es así que podemos sostener que el hecho de que una mujer se haya ligado no significa que se encuentre desligada de este mandato sociocultural. Muchas gracias. Hola, el nombre de mi compañero es Ari, mi nombre es Mayra. En esta ponencia les vamos a contar sobre nuestras prácticas preprofesionales realizadas en una institución provincial de educación media de la ciudad de Córdoba, que se caracteriza por ser un centro educativo que pertenece a la educación pública estatal y se encarga de ofrecer el nivel de educación media en los turnos mañana y tarde.
Nuestro trabajo giró en torno a cómo se configuran las relaciones erótico-afectivas en los jóvenes de sexto año de turno tarde, y para ello realizamos una investigación acción cualitativa en la que empleamos el método etnográfico. Como herramientas e instrumentos de trabajo, empleamos el diario de campo, la observación participante, la entrevista semidirigida, la encuesta y el formato taller. Como plan de acción, realizamos talleres y una producción audiovisual llevada a cabo por los estudiantes de sexto año, en la que se puso en tensión discusiones en torno al género y el amor romántico en sus relaciones erótico-afectivas. Esto nos brindó elementos para realizar una reconstrucción y análisis de la experiencia y culminar nuestro trabajo de integración final con el que obtuvimos nuestros títulos de licenciados en psicología. En lo que respecta a la metodología, empleamos un método cualitativo porque tiene relevancia para el estudio de las relaciones sociales debido a la pluralización de los mundos vitales. Esto implica estudiar las prácticas y conocimiento de los participantes, considerando que los trabajos en el campo varían en relación a la multiplicidad de subjetividades y a los contextos sociales vinculados a ellas. Posicionados desde esta metodología, realizamos una investigación-acción. Esto implica un plan de acción que conlleva la disolución de quien investiga como agente externo y experto para pasar a ser un miembro más de la comunidad. Como sostienen León y Montero, se pasa a investigar para la comunidad a investigar desde la comunidad. Esto conlleva un proceso de co-construcción con los sujetos en un encuadre democrático. También empleamos el método etnográfico con el propósito de captar y dar cuenta de la multiplicidad de estructuras complejas, superpuestas y entrelazadas entre sí. Estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares y no implícitas. Las observaciones realizadas en la etapa de contextualización tenían como objetivo recabar la información de los contextos donde se producen los intercambios simbólicos y las interacciones sociales. La decisión metodológica de realizar entrevistas semidirigidas fue determinada a priori para que las categorías sobre las cuales se iban a trabajar no sean impuestas por nosotros, sino que surjan a partir de la configuración del campo por parte de las personas entrevistadas. No tuvimos por parte del equipo directivo de la escuela una demanda explícita, pero sí surgió la ESI como un emergente recurrente en las entrevistas. La misma no se realizaba de manera transversal, sino con acciones parciales y aisladas, que generalmente recaían sobre una persona, lo cual dificultaba que las mismas se sostengan en el tiempo. Además, los contenidos de estas acciones se limitaban a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el uso de métodos anticonceptivos, dejando de lado otros ejes importantes de la ESI como género, diversidad, afectividad y derechos. La sanción de la Ley Nacional 26150 del Programa de Educación Sexual Integral conlleva la ampliación de derechos en cuanto al acceso a la educación para una sexualidad responsable, reconociendo a los estudiantes como sujetos de derechos, por lo que poner el foco en su estado responde a una mirada de prevención primaria y promoción de la salud y derechos de los jóvenes. Nuestra posición en esta instancia se basó en el reconocimiento de esos discursos y que ellos fueron el punto de partida de la demanda. Se tomó la decisión de realizar una encuesta para que la demanda se termine de configurar con las voces de los jóvenes de una manera masiva y representativa. Darle la palabra a ellos es reconocer a los protagonistas en sus procesos de aprendizaje-enseñanza, sujetos con autonomía y derechos que deben ser respetados, con historias y saberes que son valiosos, y de esta manera nos pudimos correr de posiciones adultocéntricas. La encuesta, por su parte, fue aplicada al ciclo de especialización del turno tarde y se dividía en tres partes. En primer lugar, apuntaba a recabar información respecto al conocimiento que tenían los jóvenes sobre la ley. En segundo lugar, indagaba sobre los ejes de la ESI y finalmente consultaba sobre aquellos aspectos sobre los que querían tener más información. Entendemos la demanda como una lectura de la realidad que no se presenta a priori, sino que se va construyendo en conjunto, que se va conformando con el conocimiento de la institución, de su historia, de sus dinámicas, con el reconocimiento de aquellos que la habitan y dando el espacio a que los discursos sean escuchados. En la construcción de la demanda fueron los emergentes inquietudes y problemas que el escenario proponía los que fueron direccionando, dando cuerpo y contenido a nuestro eje de trabajo. Buscamos siempre que fuese un proceso en conjunto que se ajuste a sus destinatarios y que reflejara sus particularidades y contextos. El análisis de la encuesta nos llevó a inclinarnos por el eje de afectividad. Es por este motivo que nos preguntamos acerca de cómo se configuran las relaciones erótico-afectivas en los jóvenes. Para la construcción del eje de sistematización, se tomó en primer lugar la categoría de relaciones erótico-afectivas, lo que apunta a reconocer que entre los jóvenes
se da una diversidad de maneras de relacionarse que no se agotan en el noviazgo o en modalidades más tradicionales. El género, por su parte, fue una variable que atravesó toda nuestra práctica. Pensar el género también fue expresar una posición política que buscara visibilizar las situaciones de desigualdad que los discursos y dispositivos de género reproducen, buscando desnaturalizar las relaciones de iniquidad, los roles cristalizados y normalizados que se asignan a cada género y que luego desembocan en situaciones de violencia, generalmente en detrimento de las mujeres. En esta misma línea, se sumó la decisión política de emplear el lenguaje inclusivo, entendiendo el campo del lenguaje como un campo de disputa del poder. De esta manera, se deja de invisibilizar a otras personas, considerando la multiplicidad de géneros e identidades sexuales. También tomamos el amor romántico como un emergente de la encuesta, para poder problematizar cómo esos discursos forman parte de los dispositivos de desigualación que plantea Fernández y que tienden a promover modalidades de relacionarse preestablecidas que reproducen las desigualdades de género. Siguiendo estas líneas de pensamientos, nuestros objetivos buscaban conocer cómo se configuran las relaciones erótico-afectivas entre los jóvenes y poder pensar cómo el género se manifestaba en ellos. Promover instancias de reflexión desde el género con una mirada crítica y desnaturalizadora permitirían pensar las relaciones por fuera de las determinaciones y mandatos de género, propiciando la configuración de relaciones sanas basadas en la igualdad y el respeto. En las distintas instancias de trabajo con los jóvenes surgieron algunos emergentes que nos permitieron reflexionar y pensar sobre nuestro eje de trabajo. En la encuesta y en los encuentros, las palabras confianza y respeto tomaron protagonismo, mayormente en las mujeres. Esto nos llevó a preguntar si la recurrencia de estas palabras se podrían relacionar con los resultados de la encuesta, donde las mujeres afirmaban haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, o si estas palabras llevaban a ponderar la confianza y el respeto por sobre el sentimiento de amor. Que el amor ocupara un segundo lugar nos llevaría a pensar que con el amor ya no les alcanza a los jóvenes para entablar una relación, y así se demarcan algunos mandatos y discursos establecidos sobre el amor. Otro elemento recurrente fueron las palabras acuerdo y contrato. Esto nos hablaría de que en las relaciones erótico-afectivas que establecen las jóvenes se están dando acuerdos internos consensuados y acuerdos que pueden no responder a modalidades tradicionales, por ejemplo, pactar que se considera una infidelidad o no. Por otro lado, constantemente hacían referencia a las llamadas relaciones tóxicas, caracterizadas por parejas que controlaban directa o indirectamente vestimentas, amistades, salidas o redes sociales. Si bien lo contan con cierta gracia y de forma anecdótica, podríamos pensar que existe cierta conciencia respecto a lo que caracteriza este tipo de relación no saludable. Y esto nos permitió discutir cómo las representaciones sociales enmarcadas en el machismo y en el sistema patriarcal se sostienen en las relaciones que los jóvenes entablan. También podemos pensar que en las herramientas que poseen para darse cuenta que están atravesando situaciones de violencia, y a partir de ahí construir formas más saludables y respetuosas de amar. Otra particularidad que surgió en uno de los encuentros fue un debate impulsado por las jóvenes sobre situaciones machistas que vivían en sus propias familias. La diferencia que hacían sus padres entre ellas y un hermano, la distribución de las tareas en sus hogares. Ellas asociaron estas situaciones directamente a las personas adultas y a la crianza, lo que nos llevó a pensar en la socialización diferenciada como una variable más que reproducen los mandatos de género. En los resultados de las encuestas se nos presentaron algunos datos que nos llevaron a pensar y poner la atención en las representaciones que circulaban sobre las masculinidades y las feminidades. Un punto de la encuesta postulaba que ambas partes debían estar de acuerdo al momento de tener relaciones sexuales. La misma fue respondida con un altísimo grado de acuerdo. Pero otro punto que afirmaba debo tener sexo cuando mi pareja tenga ganas, fue rechazada por mujeres y aceptada por los varones. Lo que nos llevó a nosotros a pensar en las representaciones de la masculinidad y la constante predisposición sexual. Podíamos ver cómo las representaciones tradicionales de la mujer eran cuestionadas por casi la mayoría y las jóvenes se distanciaban de las mismas. Acá es importante reconocer la influencia que los movimientos feministas han tenido en nuestra sociedad en los últimos años y también la apertura que tuvo la institución a los mismos. Lo que estaba sucediendo con las feminidades no parecía tener su correlato en relación a las masculinidades. En la actividad observamos poca participación de estudiantes varones, cuestionamientos superficiales de las masculinidades, como así también en la encuesta, una alta indeterminación en las afirmaciones relacionadas a las masculinidades.
Esta situación de los varones se puede pensar en términos de resistencia. Creemos importante realizar algunas consideraciones respecto a esta resistencia. Plantear interrogantes que nos hagan pensar las masculinidades y configurar dispositivos de reflexión que puedan agrietar las resistencias. Un análisis relacional de género permite analizar las formas de socialización, las interacciones y los roles, sacando a la luz que los lugares ocupados por los jóvenes en sus relaciones esconden un orden jerárquico y una simetría donde la posición privilegiada corresponde al varón. Las representaciones y mandatos de género se instalan en los sujetos atravesando sus relaciones, prácticas, interacciones con los otros, conformando sus identidades y sus subjetividades. Por lo tanto, es de esperarse que un nuevo discurso que viene a subvertir las formas establecidas provoque tensiones y resistencias e incluso puedan ser sentidas como amenazadoras, más aún cuando en lo que respecta a las masculinidades aún no circulan nuevas representaciones. Por ejemplo, en una actividad realizada en conjunto con los docentes en el marco de la GIS, donde trabajamos con los jóvenes de la novela El túnel de Ernesto Sábato, en un taller donde hablamos de género y los roles de las parejas, surgieron algunos comentarios por parte de estudiantes varones que pueden ser leídos en términos de resistencias. Frente a los roles y situaciones que representaban las figuras femeninas en las actividades, algunos estudiantes argumentaban que eran resultado de sus decisiones o que tenían ese rol porque querían. Reducir esas situaciones a la libertad de cada persona implicaría una visión reduccionista de fenómenos sociales multideterminados. Por otro lado, en las actividades llevadas a cabo, pudimos observar que algunos estudiantes y docentes denunciaban la dimensión de género como una bajada ideológica. Sin embargo, es importante dar cuenta de que estas modalidades de resistencia que nos encontramos no son casos aislados, sino que son el reflejo de una cuestión que está enraizada a nivel social y que se replica en distintos ámbitos. Debemos abordar las resistencias desde su complejidad, los efectos que tienen los discursos y mandatos de género en los jóvenes y sus subjetividades, así como la influencia y condiciones de sus contextos socioculturales. Esto nos permite pensar algunas coordenadas para poder trabajar estas temáticas en el ámbito educativo. El amor romántico fue uno de los disparadores surgidos de la aplicación de la encuesta y fue lo que direccionó nuestras actividades y el trabajo de sistematización. Reflexionamos y teorizamos sobre el amor desde los ejes de afectividad y género del programa ESI y se buscó problematizar cómo los discursos y mitos del amor romántico establecen roles y mandatos diferenciados para hombres y mujeres. Estos lineamientos nos permitieron trabajar junto a los jóvenes y promover momentos de reflexión y desnaturalización de los discursos del amor romántico. Y de esta manera, pensar la presencia o no de estos en sus relaciones erótico-afectivas. Los decires de los jóvenes en los debates expresaban ciertas críticas y reflexiones en torno a los mitos del amor romántico, sobre todo en aquellos mitos que pueden tener incidencia en la forma en que se configuran sus relaciones erótico-afectivas, como por ejemplo cambiar por amor, no sentir atracción por otras personas, renunciar a la intimidad, o que el amor todo lo perdona. La crítica a esos mitos puntuales se pudieron relacionar con lo que ellos mencionaban como relaciones tóxicas. Los aspectos más idealizados del amor, como la perdurabilidad, la capacidad de generar felicidad, fueron los más compartidos por los jóvenes. Si bien en sus discursos los jóvenes reproducían aspectos idealizados del amor, la confianza, el respeto y la reciprocidad eran condiciones que siempre asociaban a este. Sin embargo, los aspectos más idealizados del amor romántico persistían en los discursos de los estudiantes varones y eran menos cuestionados. Esto pudimos pensarlo en cómo el amor ofrece a los sujetos distintas representaciones y objetivos que se instalan en sus subjetividades y otorgan algún sentido a sus vidas. De ahí que haya algunos aspectos que se sostengan. Si bien los jóvenes pueden configurar sus relaciones erótico-afectivas de diversas maneras, incluso más alejadas de las tradicionales, aún son atravesadas por los discursos y modalidades del amor romántico. Creemos importante generar instancias de articulación de la palabra, de sus inseguridades y miedos, y crear espacios para que los jóvenes puedan hablar del amor y sus relaciones. En las instancias de sistematización y de reflexión de nuestra experiencia, podemos rescatar algunas coordenadas para continuar pensando en los dispositivos de trabajo con los jóvenes y las temáticas de género. Los dispositivos grupales facilitaron el trabajo de estas temáticas y permitieron experimentar una instancia grupal con variedad de producciones, lecturas y discusiones que fomentaron el proceso crítico y reflexivo. En estos pequeños grupos se pudo observar
una gran participación de varones, mientras que las instancias de plenarios, en cambio, no tenían los mismos resultados, reduciendo la participación y la pluralidad de voces. Por otro lado, es imprescindible pensar a los estudiantes de las heterogeneidades, de las diversidades socioeconómicas y sexogenéricas, sin prejuicios y preconceptos, rescatando y valorando sus saberes preexistentes, experiencias y visiones del mundo. Un aspecto sumamente relevante que vio nuestra experiencia con los dispositivos fue no caer en una visión tradicional y adultocéntrica de ver a los jóvenes como carentes de conocimientos y saberes, cuestión que generalmente es afianzada en la relación asimétrica docente-estudiante en instituciones educativas. Esto confluye en un posicionamiento del profesional de la psicología que reconoce las particularidades de los discursos y que otorga la palabra a los jóvenes, que está abierta a escuchar y reconocer esos saberes, permitiendo que las palabras fluyan sin miedo a ser juzgadas o sancionadas. Entendemos este posicionamiento como un facilitador para trabajar estas temáticas en el ámbito educativo, promoviendo en primera instancia la puesta en palabras de situaciones invisibilizadas para luego fomentar la reflexión, la desnaturalización y el cuestionamiento. Otro aspecto relevante para pensar el quehacer del profesional de la psicología es la noción de poder. Debimos ejercer una autoridad que tienda a la horizontalidad, es decir, ser democráticos sin caer en el autoritarismo ni en el espontaneismo. Los dispositivos grupales, nuestro ejercicio gira en torno a ser facilitadores de la palabra y de su circulación, respetando y haciendo respetar las voces de los integrantes. Esta postura nos parece esencial, ya que al estar buscando una mirada crítica y desnaturalizadora sobre las desigualdades que produce el género, promover la horizontalidad se convierte en una expresión política en sí misma. En esta instancia, el título de nuestro trabajo, El amor desgenerado, solo se justifica desde la opción de pensar el amor y las relaciones por fuera de la determinación y mandatos de género. Si las formas de relacionarse, las modalidades de amor y sus expresiones se alejan de las situaciones de subordinación y dominación, recién en esa instancia se pueden comenzar a establecer vínculos saludables basados en el respeto y la igualdad. Además, como el lenguaje inclusivo provoca en los lectores una incomodidad a la fluidez de la lectura y tiene la potencialidad de generar reflexiones que rompan cristalizaciones, pensar en términos del amor desgenerado nos lleva a vivenciar ese mismo ruido e incomodidad, pero en el ámbito del amor. El género, como herramienta para pensar la realidad, debe ir acompañada de una mirada crítica, que constantemente nos haga revisar nuestras prácticas y que invite a otros a hacer lo mismo, que nos impulse a reflexionar cómo la sociedad y nuestras subjetividades están atravesadas por esas construcciones. Al hablar de género, debemos tener el recaudo de no caer en una mera distinción de lo femenino y lo masculino que roce con concepciones esencialistas y que continúen reproduciendo esos discursos, sino que se requiere visibilizar y poner en tensión los procesos de desigualación y los dispositivos de poder. Retomando los aportes de Fernández, los dispositivos de desigualación apelan a la dimensión subjetiva, donde los argumentos que justifican la desigualación forman parte del bagaje subjetivo. Esto nos debe interpelar para poder pensar de qué manera en nuestros haceres cotidianos y más aún como profesionales de la psicología seguimos sosteniendo o reproduciendo algunos de estos mandatos. Como promotores de la salud debemos cuestionar qué herramientas o intervenciones podemos poner en juego para tensionar aquellas modalidades de amor romántico tan arraigadas y así promover la innovación de nuevas formas de amar que tengan como lineamiento el respeto, el reconocimiento del otro, la igualdad y la independencia. Muchas gracias por su tiempo. La presente ponencia, denominada Mujeres en STEM, un análisis feminista acerca de las brechas educativas y laborales, surge en el contexto del Seminario de Ciudadanía y Democracia, perteneciente a la Maestría de Ciencias Sociales, Género y Políticas Públicas que estoy realizando en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. El presente trabajo tiene esta estructura: objetivos, marco teórico,
Pioneras Argentinas, que es un breve recorrido histórico, el área de la educación, el área laboral y por último algunas reflexiones y aportes para seguir repensando la propuesta. Como punto de partida para el recorrido que propone la ponencia, partimos de un informe realizado por la UNESCO en el 2017, donde una de las estadísticas que tiene el informe determina que las mujeres ocupan un 35% de las matrículas a nivel mundial en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por sus siglas en inglés se denominan STEM, sigla con la cual vamos a seguir nombrándola a lo largo de todo el recorrido. El objetivo general de esta propuesta es analizar la brecha de género, tanto en los espacios de educación como en el ámbito laboral del STEM de nuestro país, desde los diversos aportes propuestos por el feminismo, particularmente en cuanto al desarrollo, digamos, de la ciudadanía y la democracia. Tomamos como marco referencial, marco teórico de los estudios de género, el concepto de ciudadanía plena, desarrollado ampliamente por Vareiro y Fraser, como así también la distribución del poder social y el reconocimiento de las mujeres en su diferencia, aportes que realiza Fraser para poder repensar una ciudadanía plena y sustancial, los diversos aportes de muchísimos autores y autores del feminismo que plantean las tensiones entre las esferas de lo público y lo privado, como aquella invención de ambientes y espacios dicotómicos. Particularmente en este trabajo nos centramos en los aportes de Patenman, Dietz y Julian Davis. Y por último, más relacionado con el espacio laboral, retomamos los aportes de techo de cristal, el concepto del techo de cristal, piso pegajoso, segregación vertical y horizontal, propuestos por Burin y Diana Mafia. Este recorrido de diversos aportes teóricos tiene como anclaje la propuesta de poder pensar cómo se tensionan las esferas públicas y privadas, productivos y reproductivas, para manifestarse como obstáculos del desarrollo pleno y la real elección del funcionamiento que responde a las instituciones educativas, la ciencia y el mundo laboral. En tanto que estos diversos autores del feminismo vienen a vislumbrar que en estas lógicas, en estas posiciones dicotómicas, lo que se continúa sosteniendo desde las instituciones como tanto educativas como de la ciencia y el mundo laboral, son las lógicas patriarcales, androcéntricas y binarias que van a limitar el acceso y el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de las mujeres. Para esto retomamos un breve recorrido histórico del ingreso al sistema educativo por parte de las mujeres, tanto educativo como político. Vamos a ver que muchas veces se van enlazando estas esferas, para luego analizar cuál es el impacto de estos cambios en el proceso histórico en las carreras universitarias del STEM y posteriormente un brevísimo recorrido sobre el análisis en el ámbito laboral. Partimos entonces desde las pioneras argentinas, las primeras egresadas universitarias en Argentina, que podemos situar históricamente como contexto en 1885 a Elida Paso, que fue la primera farmacéutica recibida. Para esto es importante poder rescatar que las críticas de los estudios feministas marcan la idea de ciudadanía como un concepto que se desarrolla en el liberalismo, que lo que proponía el universalismo, ¿no? En estas lógicas binarias, un universalismo que determinaba como ciudadano a todo hombre mayor de edad, dueño de la propiedad privada. Entonces, los estudios de género lo que vienen a mostrar aquí es dónde quedaban las mujeres en esta concepción, y esto lo representa muy bien en el contexto histórico de lo que sucede en la Argentina, ya que para cuando se recibe Elida Paso, en 1885, el Código Civil establecía la incapacidad relativa de las mujeres en el acceso a la educación, a la propiedad privada, a la capacidad administrativa y demás de la mujer, que siempre dependía de autorización del padre o del cónyuge, limitando el ejercicio
completo de su ciudadanía. Entonces podemos decir que hasta 1948, que se reforma el Código Civil y empiezan a haber algunos cambios, la mujer para acceder a la educación tenía que tener una autorización, y podemos decir que las mujeres que se reciben en esa época entran en la categoría del orden de la excepcionalidad y están más vinculadas a la posibilidad realmente de acceso de una clase alta acomodada que podía llegar a tener esos permisos, ¿no? Entre esto también destacamos que en 1968 se recibe la primera ingeniera, alrededor de 40 años después que se recibe el primer ingeniero, lo que marca también entonces una gran distancia y una desventaja en relación al área particularmente de la STEM. Otras fechas que consideramos importantes, el comienzo del ejercicio del sufragio por parte de las mujeres a partir de la Ley de Sufragio Femenino 1947, ley que fue luchada por muchas feministas pioneras, las primeras sufragistas argentinas, en las que encontramos a Elida Paso, a Elisa Bachofen, a Julieta Lanteri, entre otras. Y también como un hito importante consideramos en 1949, cuando Perón decreta la enseñanza universitaria gratuita, que a partir de ahí se genera un acceso masivo a la educación universitaria por parte de mujeres y de distintas clases trabajadoras. Bien, aquí retomamos esta frase de Julieta Lanteri, porque, como les decía, Julieta Lanteri ha sido una de las grandes pioneras argentinas en la lucha por los derechos de las mujeres, quien por más de que pertenecía a una clase acomodada, como las primeras universitarias argentinas, ellas no se quedaron, digamos, con la posibilidad de acceso para ellas a los derechos, sino que querían universalizar los derechos para todas las mujeres y abrir camino, y han realizado una gran lucha porque hoy el acceso a la educación y las transformaciones también de la posibilidad del acceso al espacio público para las mujeres sea cada vez más amplia. Bueno, remitiéndonos entonces, de acuerdo al recorrido histórico, entonces podemos ver que el acceso a la educación universitaria, si bien hoy para todas las mujeres en Argentina es una posibilidad debido a la gratuiticidad del mismo, podemos definir que es una conquista dentro de las luchas feministas, ya que en un principio no teníamos tal acceso, ¿sí? Pensando entonces en la actualidad, podemos establecer que la matrícula actual, esto responde, estos datos que tenemos acá, es donde podemos repensar y cotejar lo que sucede también de acuerdo a la UNESCO a nivel mundial. Esto responde al anuario 2019 de la Universidad Nacional de Córdoba. Podemos ver cómo la matrícula en las carreras como Psicología y Trabajo Social se encuentra ampliamente feminizada. Tenemos entre un 78 y un 80% de mujeres contra un 20 a 22% de varones. ¿Por qué tenemos dos cifras? Porque no solo se ven las carreras de psicología, sino que también contemplamos el trabajo social con sus correspondientes categorías. Y en contraposición a lo que sucede con las carreras como la licenciatura en computación, también de la Universidad Nacional de Córdoba, ingeniería electrónica, agrónima y mecánica, podemos ver todo lo contrario, ¿sí? Como aquí la matrícula está totalmente masculinizada, un 72% responde a varones y un 28% a mujeres. Entonces podemos ver que si bien desde 1950, podemos decir, la mujer tiene un acceso masivo a la educación, lo hace, digamos, el acceso, si bien hoy podemos decir que en las universidades las matrículas se encuentran feminizadas, no responde así a la lógica de todas las carreras, sino que la distribución de las matrículas van a ser una fiel representación de los estereotipos de género que hemos aprendido en los procesos de socialización. Es decir que, si bien las mujeres tenemos un mayor acceso al mundo de lo público y cada vez se intenta romper más la barrera entre lo público y lo privado, el acceso al mundo de lo público es como una extensión del mismo público, del mismo ámbito privado que estuvo repensado para las mujeres. Es decir, las mujeres acceden al mundo público para replicar las tareas de cuidado asignadas históricamente.
Entonces vemos que aquellas tareas que responden al cuidado, como la educación, la psicología, el trabajo social, están ampliamente más feminizadas, como en oposición a aquellas carreras que responden a áreas más técnicas, que responden a las lógicas del binomio asociadas a la racionalidad, a lo natural, al orden imperante, digamos, es ampliamente masculina y responde a ese estereotipo y sigue representándose así hasta en la actualidad. Entonces podemos decir que si bien el acceso a la educación para las mujeres ha sido ampliamente mayor en los últimos años, los estereotipos siguen replicándose hasta la actualidad. Al mismo tiempo que podemos decir que las lógicas de las universidades, de los sistemas educativos de formación, funcionan muchas veces como lógicas expulsivas para aquellas mujeres que tienen a su cargo tanto niños, niñas o personas mayores y se dedican a tareas de cuidado y terminan dejando las carreras normalmente en el transcurso de los primeros años. Al mismo tiempo, que otro factor que encontramos en el análisis de diversas fuentes fue que la baja representatividad de las mujeres en las áreas de STEM sigue reforzando el carácter masculinizado de las carreras, lo que disminuye la posibilidad de contar con pares mujeres con quien identificarse y generar una red de sostén. Podemos decir entonces que en todas las dimensiones de análisis el factor cultural se encuentra solapado en las relacionalidades dicotómicas asociadas a los roles de género a las cuales las mujeres tienen que dar cuenta constantemente, porque naturalmente se les fueron asignadas características opuestas. Es decir, que se le exige constantemente demostrar la capacidad analítica, la inteligencia, la razón, que son asociadas al mundo de lo masculino exclusivamente, y que las mujeres deben asumir de esa misma manera para poder estar en esos espacios. Bueno, ¿qué sucede con el mundo laboral? En el mundo laboral dijimos entonces que si hay una baja representación en la matrícula en el área de la STEM, en los espacios laborales del lado de STEM, se va a reproducir lo mismo, es decir, que la representación de las mujeres en los espacios laborales va a responder o por debajo de la media o en la media en relación a un porcentaje, que en los espacios laborales entonces vamos a tener una representación de entre el 20% o menos de mujeres. Entonces los espacios laborales de STEM van a estar ampliamente masculinizados. Y dentro de esto podemos decir que las mujeres para formar parte de las áreas del STEM cuentan con una serie de obstáculos, entre los cuales podemos determinar a partir de algunos acercamientos teóricos la idea de piso pegajoso, que responde a el concepto de que las mujeres, cuando ingresan al mundo del trabajo, se mantienen durante mucho tiempo de la carrera en los mismos puestos y con muchas dificultades de acceso. Muchas veces por la incompatibilidad con la maternidad, las tareas de cuidado, quienes son forzadas, digamos, a sostener los mismos puestos laborales porque un ascenso determina una incompatibilidad en las horas destinadas a tareas de cuidado. Por otro lado, la metáfora de techo de cristal, que lo que clasifica y propone es aquellas trampas sin salidas que provocan que muchas veces las mujeres, para poder lograr acceder a cargos más altos, tengan que realizar sacrificios de la vida personal en pos de lograr un lugar de mayor jerarquía, que muchas veces eso no sucede, la mujer termina sintiendo que tiene que ver con una falta de capacidad y que los puestos de poder no deben ser ocupados por mujeres. Entonces esto nos lleva a pensar los otros dos ejes que planteamos, como segregación vertical y segregación horizontal, donde podemos ver que segregación horizontal es que las mujeres terminan sobre representadas en los esquemas más bajos de los pilares institucionales de las áreas de STEM, de diversas empresas que trabajan con STEM, y la segregación vertical, que responde a la lógica de que los espacios de mayor poder en las empresas, tanto como puestos jerárquicos como espacios directorios, representan una escasa o nula composición de mujeres. Y para finalizar, como propuesta de reflexión, para poder salir de estas dificultades y generar un mayor crecimiento de la matrícula de mujeres y generar espacios más equitativos, tanto en mujeres como para hombres, vemos necesario
pensar un nuevo contrato social en donde, por un lado, en los espacios educativos se modifiquen las prácticas androcéntricas y patriarcales que reproducen y perpetúan los estereotipos de género. Para esto es imperiosa la implementación de material pedagógico sensible al género, desde la posibilidad de romper con los binomios y potenciar el desarrollo de una niñez y adolescencia libre de estos estereotipos. Consideramos que la niña es el punto clave, ya que es donde las niñas empiezan a generar mayor resistencia y no generar interés por las áreas del STEM. Y por otro lado, la dimensión de esferas como opuestas, que es una de las denuncias más importantes que viene haciendo el feminismo en relación a la idea de la dicotomía entre lo público y lo privado, han logrado sostener durante muchos años las desigualdades genéricas sustanciales. Entonces, consideramos que en tanto la cultura siga proponiendo modos dicotómicos en los procesos de socialización y asignando roles de acuerdo al género, el desarrollo de las mujeres seguirá estando obstaculizado para lograr una ciudadanía plena, y por lo tanto esto seguirá siendo una utopía. Muchas gracias. Hola, voy a leerles un breve resumen del trabajo que realizamos junto con Mariela y con Alejandro. El síntoma como disidencia, hacia la despatologización de las diversidades sexuales. Introducción. El objetivo del presente trabajo consiste en abordar el tema de la diversidad sexual, puntualmente la transgeneridad, en relación a los conceptos de síntoma y diagnóstico en el marco del proyecto de investigación Manifestaciones actuales del síntoma. Partiendo de una posición teórica que asume el síntoma como manifestación subjetiva, destacamos el factor electivo y la incidencia de la época y la civilización. Para ello nos servimos del libro El viaje inútil transescritura, de la autora Camila Sosa Villaga, escrito en forma autobiográfica para una reflexión crítica del diagnóstico en relación a la diversidad sexual. El término trans será trabajado como se define en el proyecto de ley integral para las personas trans en el artículo 2, definiciones, como quien autopercibe y o expresa un género distinto al sexo que le fue legal y o convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino o femenino. En particular, se incluye las personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales. Otra aclaración importante a la hora de abordar esta temática es la consideración de este trabajo solamente como una aproximación a los estudios trans, y contribuye a la visibilización de un discurso científico, médico, clásico, tradicional, que patologiza las expresiones trans y que hace uso y abuso del diagnóstico, abordando el síntoma como una expresión mórbida de la personalidad, es decir, como un problema o manifestación a ser suprimida, acallada. Es así que realizamos este trabajo con la esperanza de que sea útil para algo más que una presentación que interpele el discurso académico, ya que, de acuerdo a lo que expresa el proyecto de ley integral para las personas trans, los promedios de vida, según los datos que poseen algunos referentes, arrojan un mínimo de 35,5 y un máximo de 41,25 años de vida. Esto debería ser un dato que mínimamente nos alerte como sociedad y nos haga reflexionar sobre cuántos derechos estamos vulnerando y negando a estas personas. Materiales y métodos. La metodología es cualitativa, exploratoria de revisión bibliográfica. Resultados. Camila Sosa Villaga nació en La Falda en 1982. Es actriz, dramaturga y escritora. En 2015 escribe y publica su primer libro titulado La novia de Sandro. El viaje inútil 2018 es su segundo libro, y en él cuenta cómo fue su vida de pequeña, el abandono de su padre y la tristeza de su madre, entre otras cosas. Pero no todo el libro está compuesto de recuerdos de su infancia y de las malas experiencias producto de una sociedad salvaje. Hay otras lecturas. En su relato también se puede leer el amor de ella hacia su padre y su madre, la fiesta de ser travesti, como ella lo expresa, la pasión con la que describe, las influencias de grandes autores en su escritura, amistades, enamoramientos, etc. Además de estos acontecimientos y cómo vivió ella su transición de género, su relato está atravesado por la escritura como un tema fundamental en su vida. Gran parte del libro se desarrolla en torno a la relación entre la escritura y su travestismo. Es así que ella afirma: mi primer acto oficial de travestismo no fue salir a la calle vestida de mujer con todas las de la ley. Mi primer acto de travestismo fue a través de la escritura.
Elegimos esta producción artística porque está escrito en clave biográfica. Leonor Arfuch, 2014, define el espacio autobiográfico no meramente como un reservorio de géneros canónicos, sino como un horizonte de inteligibilidad para analizar lo que leía como un síntoma, esa ebullición cultural, mediática y hasta política que caracteriza nuestro presente. Asimismo, el género literario autobiográfico resulta de gran utilidad para entender las orientaciones colectivas del deseo, el placer, la notación emocional de la cultura, la experimentación autoficcional y crítica, la afirmación de identidades colectivas, las ampliaciones de derechos y la búsqueda de reconocimiento. Camila Sosa Villada comienza su relato con un recuerdo muy antiguo. Lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón. Aprendo una pequeña parte de mí. Sentada en la falda de su padre, quien le enseña a agarrar correctamente las cosas, esta vez el lápiz, redobla la apuesta y escribe su nombre. Cristian Omar Sosa Villada. Las categorías sexo y género son productos del discurso sexual de una época. A través de ellas se impone la heterosexualidad como norma y las expresiones de la sexualidad se reducen al binario masculino y femenino. No obstante, sabemos que el ser del lenguaje cambia de acuerdo con las civilizaciones y que los cambios producen nuevos órdenes discursivos. Además, el discurso sexual heteronormativo asigna roles predeterminados a las personas de acuerdo al genital con el que nacieron e instala premisas básicas desde las cuales se justifican todo tipo de desigualdades, violencias, borramientos. Este discurso sexual entra en relación con lo que Lacan estableció como el discurso del amo. Al respecto, Miller señala que, cuando Lacan escribe el discurso del amo, entiende que es el otro con mayúscula quien le da su valor representativo. La dominación quiere decir, ante todo, que es el otro quien hace la evaluación significante del sujeto, la evaluación que hace de él una persona. Es en el primer recuerdo relatado al comienzo del libro donde podemos captar la incidencia del otro, de su discurso y la transmisión de una heterosexualidad normativa, entre otras cosas. Este nombre de varón es lo primero que escribe, un primer nombre, que proveniente del discurso amo, biomédico, heterosexual, binario, agenciado por un padre, determina un género y sus prácticas. Se trata de un nombre que, aunque pueda preexistir al sujeto, también puede ser rectificado y resignificado. El sujeto puede elegir de otra manera, ya que en esta alienación al significante proveniente del otro existe también la posibilidad de separación, ya que el significante no solo lo domina, marca o enajena, sino que es el momento del surgimiento de una libertad por determinación. Costañotto y Yesurón, 2019. Aún así, a pesar de estas determinaciones sociales, culturales, históricas, familiares que intentan encauzar las pulsiones del sujeto, proponemos pensar este movimiento de apropiación que transforma una identidad como ese margen de libertad de elección posible en el marco de una estructura. En una entrevista, Camila relata esta tensión entre el discurso del otro y las posiciones subjetivas que resisten esas imposiciones. Es una amenaza que hacen los padres sobre sus hijas travestis, porque es su obligación, porque es algo que aprendieron a hacer y que les falla. Además, lo brutal de eso es que no hay amenaza que valga frente al impulso travesti, frente al impulso trans. Además de lo expuesto hasta aquí, es importante tener en cuenta las condiciones sociohistóricas de cada civilización, que en cada época actúan sobre el sujeto. A partir del posmodernismo y el postestructuralismo, podemos hablar de una deconstrucción de ciertas identificaciones, de nuevas formas de expresión que dan lugar al uno diverso, y en esa misma multiplicidad podemos ser, hacer uno, o al menos aspiramos a eso, todos igualmente distintos. Además de nombrarse como una persona trans, Camila se nombra como escritora, y de hecho toda su vida está atravesada y entrelazada a partir de esta práctica. En la entrevista que estamos utilizando como referencia, Camila lo dice así: yo me hice travesti sobre el cuerpo de una persona que ya escribía, es decir, yo me hice travesti sobre el cuerpo de una escritora. Proponemos pensar que la escritura es un síntoma que anuda ese cuerpo trans, que es imposible definir en tanto inscribe una diferencia sexual no reductible al binarismo heteronormado con lo simbólico y lo imaginario. En este mismo sentido, tomamos la referencia de Soler cuando habla de la escritura como síntoma y se refiere al artista que publica y se autopromociona, que se hace un escabel con su arte, es sintón. Ya vemos a qué llama Lacan sintón. Es algo que permite lo simbólico, lo imaginario y lo real mantenerse juntos. Eso es justamente lo que hace ella con la escritura, un escabel, un lugar donde hacer pie. A su vez, Villada afirma: si no hubiera escrito, entonces es muy posible que mi vida hubiera sido un infierno, me hubiera suicidado harta de ser invisible incluso para mí. Y agrega: escribo para que una historia se sepa, la historia de mi travestismo, de mi familia, de mi tristeza en la niñez, de toda esa tristeza prematura que fue mi familia, el alcoholismo de mi papá, las carencias de mi mamá.
Más adelante agrega, se habita una esperanza inútil en los umbrales de la literatura, la de poder curarse a una misma de todas las enfermedades de la vida. En estos pasajes de su libro se puede apreciar cómo la autora nos cuenta algunas vivencias que pudieron significar para ella algo doloroso, y cómo en la escritura encuentra una forma de alivio a su padecimiento, una solución sintomática, que ya no es un problema sino una respuesta, una solución propia de cada sujeto a la no relación que se impone a todos y que es, en consecuencia, la enfermedad universal del ser afectado por el inconsciente. Soler 2011. Un síntoma singular, fundamental, que de ninguna manera hay que suprimir, en todo caso puede transformarse. La patologización de la que hablamos está en estrecha relación con las prácticas psiquiátricas plasmadas en manuales como el DSM. En este manual han aparecido clasificaciones de las expresiones trans como trastorno, incongruencia o disforia de género. Esta clasificación, por más que cambie las palabras que utiliza para definir la diversidad sexual, continúa incluyéndola dentro del manual de trastornos psiquiátricos. Es por eso que en el manifiesto de la Red Internacional por la Despatologización Trans se exige la retirada de la transexualidad de los manuales de enfermedades mentales. Es notable cómo han cambiado de términos para definir las expresiones de género. A pesar de esto, continúan perpetuando el sistema sexo-género tan arraigado en la sociedad, a partir del cual se justifica y avala la violencia y exclusión hacia estas personas. Es así que en el último ejemplar del DSM, publicado en 2014, incluyen como uno de los ítems a tener en cuenta para diagnosticar a un niño o una niña una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades habitualmente utilizados o practicados por el sexo opuesto, o preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo. Es evidente el hecho de que continúan sosteniendo que existe un rol predeterminado para cada género, y aún más, está totalmente fuera de consideración la existencia de más de dos géneros o incluso de una autopercepción. Por otro lado, en relación al diagnóstico, no es casual que en el proyecto de ley integral para las personas trans se haya agregado el artículo 30 sobre la prohibición de diagnósticos. En relación a esto, el psicoanálisis no queda exento de esta problemática, que refiere al uso del diagnóstico patologizante, por lo que debemos poner en cuestión la función que el diagnóstico tiene, reflexionando acerca de las interpelaciones que los estudios de género y estudios trans hacen a la teoría y práctica analítica. Consideramos que es necesario hacer una diferencia entre el diagnóstico que proviene del campo del otro, psiquiatría, medicina, etc., y el autodiagnóstico propio del psicoanálisis, en donde lo que interesa es lo que el sujeto considere como síntoma, lo que para él no anda, no funciona y que muchas veces no coincide con lo que no funciona para el otro. Es así que la elección trans puede ser entendida como una disidencia al discurso del otro, encarnado en la medicina, la psiquiatría, la sociedad en su vertiente capitalista y heteronormativa. Por ello, llamamos la atención sobre el riesgo de remitir clínicamente a las personas a variantes ontológicas, ya que estas nominaciones o variantes ontológicas operan como sustancias, como equivalentes de una subjetividad, reduciendo a un ser tan insustancial como el sujeto del inconsciente. Rostañoto 2019. No obstante, cabe aclarar que el diagnóstico a partir de la localización del síntoma singular como una delimitación de la posición subjetiva del ser es una herramienta necesaria para orientar el trabajo analítico. El síntoma, además de ser algo singular del sujeto y de su historia personal, también tiene algo típico de cada tipo clínico, que es indispensable particularizar para abordarlo analíticamente. Por esto es muy importante tener siempre presente la dimensión ética para no reproducir e incluso terminar con esta cadena de estigmatización, segregación y patologización. Conclusión y contribuciones. Creemos que con este trabajo no hemos agotado de ninguna manera la discusión acerca de la concepción de síntoma y del diagnóstico psicoanalítico en relación a la diversidad sexual. Es así que podemos plantear algunos interrogantes. ¿Desde qué lugar nos posicionamos y con qué objetivos realizamos un diagnóstico? ¿Cómo realizar un diagnóstico sin injuriar a los sujetos, más aún tratándose de la diversidad sexual? Dos aspectos nos parecen importantes en relación a estas preguntas. Por un lado, acordamos con Juan Carlos Pérez Jiménez, en que el psicoanálisis no puede permanecer ajeno a los debates actuales sobre la identidad de género, las posiciones sexuadas, y que es fundamental el trabajo interdisciplinario. En este sentido, lo más importante en esta discusión sobre la diversidad sexual es que no podemos permitirnos hablar sobre ellas, sino que debemos mantener un diálogo abierto, de aprendizaje, ya que son ellas quienes deben tener la voz protagonista en este proceso. Es necesario recordar siempre que se trata de sujetos del inconsciente, atravesados por el lenguaje, en falta, sujetos que eligen y que, como seres sexuados, se autorizan por sí mismos. Pineta expresa, hablar de elección siempre implica la ética. Tratar a las posiciones sexuadas como elecciones es una forma de abordar este tema tan central en nuestra época trans.
sin que cualquiera de estas elecciones sea patologizada o vinculada a alguna estructura clínica o reducida a un efecto del discurso capitalista o efecto del avance de la ciencia. Finalizamos con la voz de Camila Sosa Villada. Mi papá y mi mamá siempre supieron lo que hacía en mi encierro voluntario, pero eso fue lo que nos salvó de asesinarnos unos a otros. Mi secreto, el de escribir y ser travesti, los expulsó de mi mundo y me salvó de su odio. El deseo de ser travesti, callado durante tantos años, vivido como un salirse de la vaina perpetuo, la decisión de dejar atrás los privilegios de ser un varón y convertirme en una paria travesti, me mantuvieron viva y prolífica.